¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Chile. En los últimos años, proyectos populistas que han derivado en democracias fallidas o autoritarismos han ganado terreno en distintas partes del mundo. Según especialistas, una de las razones de este fenómeno sería la falta de confianza en las instituciones políticas y en su capacidad de responder a las necesidades y expectativas ciudadanas, lo que genera frustración y un fuerte sentimiento de vulnerabilidad en las personas. Producto de ese reclamo y de la falta de un marco institucional que ayudara a resolver los problemas y desafíos de nuestro país, en Chile intentamos avanzar hacia una nueva constitución por tercera vez en una década. En el inicio del actual proceso constituyente, las fuerzas políticas acordaron 12 bases o definiciones que deben ser incluidas en el texto. Una de ellas es que Chile será un Estado social y democrático de derecho, que reemplazaría la idea de subsidiariedad que inspira la normativa vigente. ¿Qué significa este concepto de Estado social, incluido en constituciones como la española, la alemana o la colombiana? ¿Y cómo se relaciona con la respuesta que busca dar al país en sus problemas de salud, pensiones o educación? Lo conversamos hoy en Hablemos de Chile. Es necesario que todas las labores que los particulares pueden desarrollar, de acuerdo a la naturaleza misma de esas actividades, en lo posible sean llevadas a cabo por los particulares. La educación, la salud. We are pragmatic in understanding that we need a welfare state, but a welfare state it's not possible without the private sector. Nosotros vamos a cumplir con nuestro compromiso de los 10 principios inspiradores, entre ellos un Estado social y democrático de derecho, en aumentar los derechos sociales. La declaración central de la Constitución, Chile es un Estado social y democrático de derecho. Eso es lo que quiere decir, precisamente, es que es un Estado que asume una responsabilidad que nosotros no estamos acostumbrados a que el Estado asuma. Parte de la discusión que ha acompañado esta década de conversación sobre hacia qué constitución llegamos, ¿no es cierto? Hacia qué constitución vamos y cómo nos encaminamos hacia un Estado social y democrático de derecho. De eso conversaremos hoy con nuestros invitados en este programa Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC. Nos acompañan hoy José Francisco García, abogado y profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho de la Universidad de Chicago. ¿Cómo estás, José Francisco? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenos días, porque además nosotros nos muestran en distintos horarios, así es que podemos saludar de distintas formas. También Pamela Figueroa, politóloga y doctora en estudios americanos, académica de la Universidad de Santiago e investigadora del Instituto de Estudios Avanzados de la misma casa de estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá contigo, Lucía, y con Cheche García también. Hay que mencionar además que ambos formaron parte de la mesa técnica que redactó el anteproyecto de reforma constitucional que implementó el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución en el proceso anterior. Ahora estamos hablando de este nuevo proceso y de un concepto que casualmente ha estado presente en los 3 proyectos de constitución que han acompañado esta década. El Estado social y democrático de derecho. ¿Qué es? ¿Qué significa, José Francisco? Primero, entre nosotros es bien antiguo porque ya en el debate del grupo Los 24, que es el primer grupo crítico de la Constitución del 80, que se forma a finales de los 70, para ver el plebiscito del 80, empieza a discutirse esta idea de Estado social, que es muy antigua, digamos, ¿no? Pero la idea central del Estado social es lo siguiente, las constituciones garantizan derechos y libertades a las personas. Libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a propiedad. Eso acompaña al constitucionalismo de sus orígenes y a las constituciones escritas. Pero la idea es ¿cómo realmente personas que no tienen condiciones materiales para poder ejercer esos derechos y libertades lo van a poder hacer? O sea, en otras palabras, ¿cómo uno puede garantizar que las personas desarrollen sus proyectos autónomos de vida, asociativos, disfruten estos derechos y libertades si no tienen las condiciones materiales mínimas para hacerlo? Y ahí la conversación es sobre la idea de Estado social y que va en paralelo a la idea de los derechos sociales. ¿Cómo se garantizan estos pisos mínimos para que sea de verdad que la gente pueda ejercer estas libertades fundamentales y que no solamente queden en meras declamaciones, que los que tienen las posibilidades materiales de sacar adelante esos proyectos de vida, ejercer esas libertades, los que no puedan hacerlo, al fondo tengan una red de protección,
condiciones materiales mínimas aseguradas para poder hacerlo. Esa es como la base normativa, el concepto detrás del Estado social. Perdón, y cuando hablas de derechos sociales específicamente, ¿te refieres a? Por ejemplo, estamos hablando del derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda hoy día, que es de los de última generación de los derechos sociales, el derecho a la educación. Entonces necesitamos garantizar ciertos pisos mínimos en condiciones materiales, pero también en el acceso a estas otras libertades y derechos, digamos, ¿no? Yo no puedo ser un ciudadano que participa del debate público, va a votar y tiene libertad de expresión y hoy día participa en las redes sociales, si no le hemos garantizado a todos y a esos ciudadanos también el derecho a la educación, digamos, ¿no? Perfecto. Pamela, este Estado social y democrático de derecho, porque entiendo que es un concepto completo además. Sí. ¿Desde cuándo que existe en el mundo? ¿Cómo es que se funda? ¿Cuáles son sus objetivos también cuando lo pensamos desde su creación? ¿Qué estaba mirando? Sí, bueno, esta es una conceptualización de un tipo de Estado o de una forma de resolver los problemas sociales. Ya un poco lo que estamos hablando recién es que el constitucionalismo define ciertos derechos para las ciudadanas y ciudadanos. Y en algún minuto, cuando viene como la crisis del Estado liberal europeo, ¿no es cierto?, donde ya el Estado liberal no es capaz de resolver ciertos problemas sociales, ¿no es cierto?, segunda mitad del siglo XX, sobre todo después de las guerras mundiales, donde ya hay, ¿no es cierto?, una conceptualización de los derechos fundamentales mucho más clara y establecida, se hace una diferenciación entre los derechos civiles y políticos, o sea, la libertad de expresión, la libertad de participar, con otros derechos que se denominan derechos sociales, derecho a la salud, a la vivienda, que son más bien las condiciones materiales, porque en el fondo tú puedes garantizar estos derechos civiles y políticos, que es la base de la idea liberal, ¿no es cierto? Pero como bien decía José Francisco, si tú garantizas esos derechos políticos en sociedades con altos niveles de desigualdad, como son la mayoría de las sociedades, se hace muy difícil que esos derechos civiles y políticos estén garantizados. Entonces se hace esta diferenciación entre derechos civiles y políticos y derechos sociales, y de ahí viene esta idea del Estado social, ¿no es cierto?, donde hay un foco en estos derechos sociales que deben ser garantizados y no solo promovidos, ¿ya? Es decir, se busca que la ciudadanía se integre socialmente a partir de garantizar ciertos aspectos de su vida material, que es la salud, la educación, el trabajo, la vivienda. Entonces, en general se dice Estado social y democrático de derecho, porque es una complementación de la garantía de estos derechos sociales o solucionar ciertos problemas sociales materiales que tienen las personas con la democracia y el Estado de Derecho. Es decir, que las libertades se garantizan, ¿no es cierto?, a través de un aspecto más normativo. Entonces, es un concepto que es jurídico, pero también es un concepto político, de cómo se conceptualiza la redistribución del poder político, pero también ese poder político está muy condicionado por la estructura social. Y así vemos que donde se desarrolló este Estado social y este Estado de bienestar, ¿dónde? tú dabas algunos ejemplos, fundamentalmente en Europa, Alemania, España, que lo tienen explícito en su texto constitucional. Hay otros como Italia que no es tan explícito, pero también habla de un Estado basado en el trabajo. Entonces también está esa conceptualización, ¿no es cierto?, del rol más económico, material de los ciudadanos. Y también hay países en América Latina como Colombia, ya como para poder definir. Y eso, en el fondo, cuando se define constitucionalmente, lo que hace es habilitar las futuras políticas públicas, el futuro debate, ¿no es cierto?, de cómo se da la legislación y la política pública. Estaba pensando en la diferencia entonces que radicaría en el lenguaje constitucional de nuestra normativa vigente, por ejemplo, la idea de acceder, el derecho a acceder a esos derechos sociales versus la garantización, la garantía de los derechos sociales, ¿o no? Sí, bueno, la historia, como decía Pamela, es como, básicamente como nosotros la vimos en educación media, digamos, ¿no? O sea, uno de los hitos importantes para entender el paso del siglo XIX al siglo XX es la cuestión social, ¿sí? Entonces, si lo queremos explicar en fácil, el problema de la cuestión social lo que hace es colapsar, como decía la Pamela, el viejo Estado liberal de derecho, que era básicamente lo que las grandes revoluciones lograron, teniendo un cierto Estado sobre la base de la igualdad ante la ley, evitando ciertos privilegios, pero los que éramos iguales eran los ciudadanos, los burgueses,
belleza, etcétera. Digamos, ¿no? Y hombre. Y principalmente hombres, eso además la dimensión democrática. Y la primera constitución escrita, por ejemplo, la norteamericana, no le importa, en el fondo está preocupado de que el Estado va a establecer muchos límites al poder para garantizar que estos individuos ejerzan estos derechos civiles y políticos. Pero ya cuando estamos cambiando de siglo y viene la cuestión social, esta idea del Estado liberal, el Estado policial, que puramente está como a cargo de poner ciertas reglas y de tener jueces, digamos, ¿no? Y tener congresos, y hay algo de democracia que es básicamente de hombre, digamos, y solamente para los que tienen ciertas rentas, empieza a cambiar con esta idea del constitucionalismo social, que va de la mano con, yo diría, con la cuestión social. Y entonces vienen las primeras constituciones, que no todas tienen la cláusula de Estado social, pero está la idea del constitucionalismo social. En México del 17, en Weimar a comienzo del 20, digamos, el 19, la Constitución chilena del 25, en el fondo tiene un debate al interior de la comisión, un grupo de hombres, chicos, todos amigos del presidente Alessandri, que en el fondo tienen esta discusión sobre, mire, la función social de la propiedad se está discutiendo afuera con este señor Duguay francés, ¿por qué no la ponemos acá adentro? Iba a preguntar eso sobre si nuestra historia constitucional tiene también una tradición en esta materia que haya estado presente antes de la Constitución del 80. Bueno, el grupo de los 24, que es este grupo, que en el fondo va a ser como un grupo constitucionalista y destacados personeros políticos como Patricio Aylwin, por ejemplo, pero son principalmente constitucionalistas, pero también son, como estamos en dictadura, en el fondo no hay una oposición política propiamente tal, pero esto es el germen de la concertación. Entonces, en el grupo de los 24, una de las críticas que se le hace a la Constitución del 80, que se está recién presentando a los chilenos para ser votada después de este plebiscito del 80, digamos, es decir, ¿sabe qué? Usted se está desviando de la tradición social que tenía la Constitución del 25 y usted no está imponiendo, y lo dicen clarito, digamos, ¿no? Esta es una constitución que en el orden económico y social es liberal, individualista y capitalista y se está alejando completamente de las prácticas constitucionales que se estaban... Entonces no es completamente desconocido el constitucionalismo social en nuestra vida. No es desconocido, no es nuevo y respondería entonces a recabar y a recoger esa tradición de la normativa chilena y de las políticas públicas chilenas, incluso que hasta finales de los 60, ¿no es cierto?, inicios de los 70 probablemente estaban presentes. ¿Cómo es que llegamos nuevamente, entonces, ya que esta Constitución del 80 cambia el destino, cambia el camino? ¿Cómo es que llegamos en Chile y por qué a la necesidad de hablar nuevamente de un Estado social y a este proceso que lo incluye? Sí, bueno, yo creo que hay dos cosas. Hay, uno, una realidad social y económica evidente, ¿no es cierto? La discusión del Estado social se retoma, ¿no es cierto?, ya desde el proyecto de la presidenta Bachelet, que es como el primer intento de cambio constitucional, luego la Convención Constitucional y es una de las 12 bases. Entonces, uno es la realidad social y económica del país, o sea, ya se implementó la Constitución de 1980 con todas las reformas que conocemos, se implementó un modelo económico y político y eso tiene efectos, siendo el más claro, creo yo, que Chile, a pesar de tener políticas sociales, de superar la pobreza, es el país con el nivel más alto de desigualdad de todos los países de la OECD. ¿Ya? Yo creo que ese es un indicador muy claro de que el modelo, ¿no es cierto?, tiene un impacto negativo en una de las cuestiones básicas de los principios del Estado social, que es la redistribución y la solidaridad, que serían como dos principios básicos. Y segundo, porque la discusión, yo creo ya más política institucional, llevó a que la idea del Estado social, que primero era como de un sector político, ¿no es cierto?, como de la centroizquierda, se instalara en el debate y llegara a ser uno de los 12 puntos del Acuerdo por Chile. Yo creo que eso es bien clave porque el Acuerdo por Chile es el primer momento en que la élite tiene un acuerdo no solo en el mecanismo de cambio constitucional, sino que también en los contenidos que debiera tener ese cambio constitucional. Eso no lo vimos en 2020, no lo vimos en 2016. Esto creo que es un paso adelante, por mucho que nos pueda gustar o no gustar los 12 puntos. A veces algunos dicen que eso es muy restrictivo, pero yo creo que sí instala que ya hay un acuerdo transversal en la necesidad, por la estructura social y económica del país, de dar un avance político-jurídico y dar un rol al
Estado, que es totalmente distinto a lo que hemos definido como Estado subsidiario, que además es una de las grandes críticas a la Constitución de 1980. Sí, estaba pensando que no solamente somos el país más desigual de la OCDE, sino que en la región más desigual del mundo somos uno de los países más desiguales, que es Latinoamérica. Un pésimo ranking. Sí, un pésimo ranking, efectivamente. Vamos a hablar del debate en concreto que se está dando en Chile sobre el Estado Social y Democrático de Derecho, porque si bien hay un acuerdo en que va en la nueva Constitución, hay diferencias respecto de cómo implementarlo y de cómo darle forma a ese Estado Social y Democrático de Derecho. Quiero que escuchemos al profesor Cristian Viera, que es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, es doctor en Derecho, además es ex constituyente, y es uno de los académicos que en Chile más ha investigado y escrito sobre el Estado Social, para que también nos deje su opinión al respecto, su conocimiento al respecto, pero además nos ayude a introducir la conversación que tendremos en el próximo bloque sobre subsidiariedad, por ejemplo. Adelante. Las diferencias desde la perspectiva de los derechos sociales. Para el Estado social, los derechos sociales son aquellos derechos que se fundan en la especial dignidad de las personas y que apuntan a generar condiciones de igualdad en algunos lugares donde las estructuras sociales pueden generar diferencias. ¿Cuáles son? Principalmente educación, salud, pensiones. Esos derechos están sustraídos de la esfera del mercado, la mercantilización de estos derechos. No se entienden como bienes de consumo. En el Estado subsidiario, estos derechos no son derechos, son a lo mucho expectativas, deseos nobles, pero no son derechos. ¿Y cómo se comporta el Estado subsidiario frente a estos derechos? Entendiendo estos como bienes de consumo. Entonces sí que tenemos la industria de la educación, la industria de la salud, la industria de las pensiones. Y desde esta perspectiva, lo que hay es un orden de mercado para la provisión de estos derechos. Vamos a escuchar ahora también otras dos respuestas que nos dan sobre el Estado Social y Democrático de Derecho académicos chilenos y que también nos introducen aún más en el debate que hoy se está dando en el proceso constituyente chileno para entender también cuál es el marco del Estado Social y Democrático de Derecho que tendría cabida en Chile. Vamos a escuchar a Claudio Alvarado primero, abogado y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile y estudiante del doctorado en Filosofía de la Universidad de los Andes, director de la revista del IES. Por favor, adelante. Mi impresión es que este es un debate que está plagado de equívocos, en cualquier caso de conclusiones relativamente apresuradas, porque la verdad es que no existe un único modelo de Estado social. Si uno revisa tanto a nivel constitucional como desde el punto de vista de la implementación de las políticas públicas, existen distintos modelos de Estado social, incluso si nos quedamos con la expresión Estado de bienestar, si asumiéramos que son sinónimos, lo cual también se discute, hay distintas modalidades de Estado de bienestar, de modo tal que yo creo que aquí a priori no existe ninguna incompatibilidad entre Estado social o subsidiario, pero sí lo que hay es un desafío por cómo se articula para la realidad chilena un Estado social, o sea, un Estado que sea más robusto desde el punto de vista de la protección social y que al mismo tiempo este sea compatible con lo que aquí en Chile se ha entendido como el principio de subsidiariedad. Yo creo que... Ahí estaba entonces Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Y vamos a escuchar ahora a la doctora en Derecho, Yanira Zúñiga, profesora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral. El riesgo en la discusión actual no es que el Estado social no aparezca como un principio constitucional, no, el Estado social va a aparecer como un principio constitucional porque las bases exigen que así sea. Entonces el riesgo es más bien que ese principio coexista con otros principios que le hagan, entre comillas, sombra, ¿no? Que compitan con él, que terminen licuándola. Y dentro de esos principios el riesgo es que aparezcan elementos explícitos o implícitos de configuración de un modelo de subsidiariedad, que es algo que aparece hoy día en las enmiendas, y ese modelo de subsidiariedad es incompatible, en mi opinión, con el Estado social. Súper interesantes las dos posiciones porque son
opuestas. O sea, en una, Claudio Alvarado nos dice, el director del IES, que el Estado social o subsidiario, dice, no dice Estado social y subsidiariedad, Estado social o subsidiario, que pareciera que no tuvieran relación, al menos hasta ahora en el debate chileno, no son incompatibles, lo contrario dice Yanira Zúñiga. ¿Qué opinan ustedes, Pamela? Sí, bueno, ya entramos en un debate más conceptual. Y los conceptos son importantes porque a veces uno tiende a pensar que, bueno, ponemos la palabra y después evaluamos, pero aquí yo creo que ya entra como el debate conceptual más de fondo. Ya definimos lo que era el Estado social, ¿no es cierto? Que en realidad el Estado social es una forma de cómo se resuelven los problemas sociales en cuanto al rol que tiene el Estado en la solución de esos problemas sociales, ¿no es cierto? Y el concepto de subsidiariedad es un concepto que además es muy local, porque el concepto de Estado subsidiario es un concepto que se ha desarrollado mucho en Chile, ¿ya? Sobre todo en la discusión constitucional desde que se instala la Constitución de 1980, que además también es un concepto que no está explícitamente definido en la Constitución de 1980, sino que se define por el rol que se da a los órganos de entidades intermedias, ¿no es cierto?, a la propiedad privada y a cierta conceptualización de las libertades. Entonces creo que es una conversación que es muy importante tenerla porque hay que clarificar. Y yo tiendo a coincidir con la profesora Zúñiga en que son dos conceptos totalmente distintos, ¿ya? Y que por tanto un Estado social es distinto a la idea de un Estado subsidiario. ¿Pero son incompatibles? Yo creo que sí son incompatibles, porque en el Estado social, ¿ya? Y democrático de derecho, lo que hemos venido conversando, por lo menos en la tradición constitucional occidental, en lo que ha sido también la tradición de la discusión chilena, es una forma de Estado, una forma constitucional del Estado, donde el primero, ¿no es cierto?, la primera entidad que va a ir a garantizar los derechos consagrados en dicha Constitución es el Estado, ¿no es cierto? Eso no implica que no hay un rol importante de los privados, o sea, eso es distinto, sino que solo tiene que ver en cómo se va a resolver, ¿no es cierto?, estos derechos sociales que van a estar garantizados en la Constitución. ¿Y el Estado define el rol de los privados? La propia Constitución y la legislación define el rol de los privados porque también hay derecho a propiedad, están las libertades, eso no es incompatible, pero sí me parece que el Estado subsidiario no es solo una conceptualización del rol del Estado en la solución de los problemas sociales, sino que es un concepto de la sociedad. Por lo menos lo que ha sido la discusión en Chile, porque la idea de Estado subsidiario, cuando tú asignas un rol prioritario a las entidades intermedias, al órgano intermedio, fundamentalmente concebida como la empresa, en la solución de los problemas sociales, como es la salud, la educación, el trabajo, lo estamos viendo, ISAPRE, AFP, ¿no es cierto?, la educación. Al darle un rol principal a la empresa, entendida como órgano intermedio, el Estado cumple un rol subsidiario porque no es el primer, no es quien garantiza esos derechos sociales. Entonces, lo que ha pasado en Chile es que esa oferta, ¿no es cierto?, ha estado muy condicionada por las condiciones materiales también de las personas. Económica de las personas. Claro. Finalmente, usted, don José Francisco, ¿piensas lo mismo también? Me gustó la manera en que la profesora Figueroa lo puso, porque yo creo que hay mucho desorden conceptual. Y el desorden conceptual, me parece, en el debate actual, tiene intencionalidad política. Me parece que hay poco rigor en la manera en que se analiza estos conceptos. Entonces, lo primero que uno quiere poner sobre la mesa es que cuando uno habla de Estado social y democrático de derecho, lo que uno está hablando es de una fórmula avanzada de Estado de derecho, que es social y democrático. Entonces eso tiene una cierta conceptualización y ya lo hablamos antes del avance. El Estado liberal de derecho y sus garantías son un Estado social y democrático. El democrático a veces también se nos olvida, ¿no? Claro. Pero de derecho, es una manera de ser del Estado de derecho, ¿sí? Lo segundo es que nosotros miramos los buenos ejemplos, ¿no? Y en Chile, claro, algunos dicen, no, pero es que muchas constituciones bolivarianas tienen el Estado social. Sí, está bien, pero nosotros estamos tratando de mirar hacia el siglo XXI y mirar las mejores tecnologías constitucionales. Entonces es cierto que hay malos modelos de Estado social, pero nosotros queremos poner sobre la mesa los buenos porque creemos que en Chile vamos a construir un buen Estado social democrático de derecho. Por eso nos interesa mirar lo que hace Alemania en la Constitución del 49 y hasta el día de hoy tiene una práctica constitucional muy interesante respecto de cómo aterriza en concreto este Estado social en la Constitución española del 78
1998. Lo mismo, el Tribunal Constitucional alemán, el Tribunal Constitucional español han llenado de conceptos y de riqueza que los constitucionalistas, los politólogos miramos para pensar esta cuestión. Y en Colombia, el 91, también tienen un Estado social, digamos, que ha funcionado. Entonces, uno tiene en el derecho comparado. Por supuesto que hay muchos ejemplos de Estado social, pero uno está mirando los buenos y que le hacen sentido a nuestro país. Ahora, dicho eso, todos estos Estados sociales funcionan de manera distinta. Por ejemplo, en España usualmente no van acompañados de derechos sociales, ¿sí? Entonces, los derechos sociales son más bien legislación, que ha sido también la vía chilena, porque hoy día tenemos en la Constitución actual derechos sociales más bien débiles, ¿sí? Son solamente orientaciones al legislador. Entonces, los principales derechos sociales que se han implementado y que los chilenos conocen son a través de leyes. La ley Auge, la ley de financiamiento, por ejemplo, de gratuidad a la educación superior, lo que hizo la presidenta Bachelet en materia educacional, la reforma escolar, digamos, que es realmente un pacto constitucional. Yo creo que nadie ha valorado lo que es la reforma escolar de la presidenta Bachelet. O sea, la presidenta Bachelet, más allá de todos estos debates medios ideológicos, fue capaz de decir, mire, cuando hay subvención escolar, estas son las reglas del juego, digamos, ¿no? Entonces, no va a haber discriminación, no va a haber segregación, no va a haber copago, no va a haber lucro respecto de eso. Ahí hay un pacto constitucional en educación. Entonces, cuando uno ve la comisión experta discusiones sobre pensiones o salud, uno dice, pero ¿por qué no ven lo que en materia educacional tenemos? 120 años discutiendo acerca del régimen mixto en materia de educación y ya hemos logrado tener un gran pacto constitucional, como en otras materias, digamos, serían, ¿no?, como nuestros pisos hacia nuestro Estado social. Exactamente, pero entonces ahora queremos darle más robustez a los derechos sociales, digamos, ¿no? Y para que sean más robustos los derechos sociales, necesitamos un tercer pilar, porque esto es interesante, también creo que parte del debate un poco que todavía le falta en el fondo en el proceso constitucional, es decir, mire, está bien la cláusula de Estado social que vamos a ver en el capítulo primero, que replica una de las bases, la número 5 de las bases institucionales y fundamentales del acuerdo del 12 de diciembre. Pero el principio, la idea de escribir Chile se ordena, se organiza como un Estado social y democrático de derecho, 3 puntitos, porque después viene la provisión de derechos mixtos, etcétera, sociales, con progresividad, con la cláusula de responsabilidad fiscal, eso está en un artículo. Pero luego hay que decir, ok, pero entonces miremos también cómo el Estado social se aterrizan los derechos sociales. Y ahí se está discutiendo cuáles son esos derechos sociales. Ya hemos anticipado algunos. Derecho al trabajo, que hoy día el trabajo decente, cambia la fórmula de libertad de trabajo, educación, derecho a la vivienda adecuada, en fin. Pero luego hay una tercera pata que se nos olvida, que en el fondo tiene que ver con la institucionalidad, y Pamela ya lo está, digamos, refiriéndose, digamos, ¿no? La institucionalidad de la administración pública principalmente, no es solamente la administración pública, pero el conjunto de leyes y la administración pública en alianza con los privados que van a aterrizar esto. Entonces, el Estado social es un triángulo súper sofisticado que va a estar, por así decirlo, en muchas partes de la Constitución. Porque en verdad el modelo de subsidiariedad es una manera de entender la relación entre la relación pública y privada, digamos, ¿no? Donde se le da preeminencia a la actuación privada y luego, ante la insuficiencia o la incapacidad de los privados de actuar, opera el Estado. Yo creo que lo que se está diciendo hoy día en Estado social es algo distinto, en el fondo. Es cómo hay un régimen mixto, cómo hay libertad de elección de las personas. Ya, ok. Vamos entonces, en el próximo bloque, a aterrizar concretamente y poner en ejemplos específicos, además de cosas que pudieran estar en distintas partes del mundo, cómo debiera ser el Estado social y democrático de derecho en Chile, ya que en otras partes del mundo tiene características distintas e incluso en algunos lados se acerca al estado de bienestar, por ejemplo, cuando aquí hay parlamentarios que han dicho nosotros no vamos a tener un estado de bienestar, ¿por qué no? Pamela, dijimos que en este bloque íbamos a tratar de este Estado social y democrático de derecho que está en distintas partes del mundo, de distintas formas, hasta el estado de bienestar, como decía también en uno de los entrevistados en el bloque anterior. Se puede aterrizar en Chile reconociendo nuestro debate político, nuestra historia de estos últimos 40 años, lo mencionabas tú, José Francisco, ¿no es cierto? Ideas que están instaladas en la gente también, como la posibilidad de elegir, la libertad de elegir. ¿Qué forma de tener un Estado social y democrático de derecho en Chile, entonces, en ese contexto? Sí, bueno, yo creo que el acuerdo por Chile, post plebiscito, hace una opción, y yo creo que eso hay que sostenerlo, respetarlo, porque yo creo que se llegó a ese acuerdo, o sea, de definir uno de los 12 puntos como un Estado social y democrático de derecho, porque se entiende que, así como a principios del siglo XX hubo una cuestión social, al principio del siglo XXI también estamos viviendo un problema social de envergadura, de magnitud. Hay muchas otras democracias liberales que también tienen este problema de desigualdad y que están buscando fórmulas, ¿no es cierto?, donde se instalen los principios que sustentan el Estado social, que es la solidaridad,
y la redistribución, que ha sido lo que se ha imposibilitado hoy día en temas de educación, salud, ¿no es cierto?, y seguridad social en las AFP, por el contexto jurídico constitucional que tenemos. Entonces yo creo que ya decir Estado social es que hay un avance en el acuerdo político en que tiene que haber un rol del Estado que tienda más a la solidaridad y la subsidiariedad. Pamela, te puedo hacer una pregunta ahí específica, porque la experiencia con lo público o lo estatal no es positiva en nuestro país. ¿Por qué decir que avanzar a un Estado, por qué decir avanzar a un Estado social mejoraría, según las condiciones constitucionales que se le den, por supuesto, la provisión o la garantía de esos derechos a las personas? Yo creo que hay ciertos mitos de la evaluación de lo público, porque también hay mala evaluación de lo privado, ¿ya? O sea, no sé, tenemos excelentes experiencias públicas, por ejemplo, durante el COVID. No, lo que pasa es que nosotros tenemos un problema mayor, ya, que es el problema de la desconfianza. No sé, nosotros en nuestro país desconfiamos en las instituciones, desconfiamos en las otras personas, entonces se ha instalado también, sobre todo porque tenemos un modelo de desarrollo donde hubo un alto cuestionamiento al Estado para poder instalar, ¿no es cierto?, al sector privado como el eje de la solución de los problemas sociales, y eso está ahí como un discurso, pero no hay tanta evidencia que muestre eso, pero sí... Pero perdón, claro, eso específicamente, sí, es que solamente para decir, no podemos negar que la experiencia en materia de salud pública de las personas que acceden a o que buscan acceder a la salud pública es falta de cobertura y es la espera por años, y la educación pública está peor evaluada que la educación privada. Exactamente, porque yo creo que hemos tomado como país, ¿no es cierto?, una decisión durante los últimos años de que al coexistir lo público y lo privado se ha dejado muy de lado el sector público en salud y educación, sobre todo por cómo es la fórmula, ¿no es cierto?, porque no hay un financiamiento directo a la educación y la salud como es los estados de bienestar o los estados sociales. Entonces, la pregunta es, cuando se tienen que resolver los problemas sociales, la salud, la educación, la AFP, el trabajo, la vivienda, ¿quién acude primero? ¿Ya? ¿El Estado o los privados? ¿A quién le damos más recursos? ¿A quién le damos más herramientas para que solucione? Y que el rol del Estado no solo sea promover o llegar cuando no lo pudo resolver el privado, porque nosotros tenemos un problema de estructura de sociedad, somos una sociedad muy desigual. Entonces, claro, hay un sector muy pequeño de la sociedad que obviamente puede resolver sus problemas a través del mundo privado, pero un gran sector no lo resuelve así. Claro, ¿ya? como se dice en el Estado, se compra puros malos negocios porque solamente puede actuar donde los privados no quieren estar. Claro, pero también el Estado chileno ha cumplido un rol muy importante en otras materias, de infraestructura, de otras materias. Entonces yo creo que si hay un esfuerzo como comunidad de que el Estado tenga un rol importante en la solidaridad, en la redistribución de ciertos bienes y servicios para que la población tenga mejor calidad de vida y que los privados tengan un rol muy importante para que las personas puedan elegir en quién le da al final de la cadena ese servicio. ¿Quién provee el servicio? ¿Quién provee? Que lo estamos viviendo ya, porque nosotros hemos tenido legislación, por ejemplo, en salud, las garantías explícitas de salud, ¿no es cierto?, que es una garantía de un derecho social, entendiendo la salud como un derecho, donde el proveedor final es público o privado. Y eso, muchas personas han tenido esa experiencia. O sea, eso ya está en la experiencia chilena. ¿Dónde está la diferencia, entonces, en términos de legislación, José Francisco? ¿Qué definiciones debieran cambiar? Y al mismo tiempo, la pregunta que nos dejaba planteada la profesora Yanira Zúñiga en el bloque anterior, ¿en qué punto se podría desdibujar el Estado social y quedaría escrito pero finalmente sin poder habilitarse? Yo creo que uno de los problemas que estamos viendo en el debate de la comisión experta y en el debate público sobre la Constitución es que por tratar de dar este tipo de soluciones aguas abajo a los ciudadanos de cómo se va a materializar estos derechos, perdemos la vista que la Constitución es bueno que dé más bien ideas generales en estas materias y luego sea el legislador democrático, o sea, nuestros representantes que nos digan, ¿sabe qué? Nosotros creemos que el modelo de salud inglés, por ejemplo, ¿no?, que tiene a la base un servicio público súper fuerte, ¿sí?, hay libertad de elección. Usted puede ir a prestadores privados. En otros modelos usted además puede tener seguros privados, pero aquí vamos a fortalecer el esquema público. Modelo A. Modelo B, que es el que hemos intentado en Chile. El sistema de salud es
para varios fuertemente privado, digamos, ¿no? Es mixto, pero hay un espacio grande que se espera que por lo menos toda la clase media pudiera aspirar, que era el modelo ISAPRI de prestadores privados. Ya, ese modelo que es más bien privado, la Constitución no es bueno que lo resuelva ni que tome una posición. Lo que va a decir la Constitución es, mire, aquí hay un Estado social, vamos a garantizar el derecho a la salud. Y no lo vamos a garantizar de broma, digamos, ¿no? Esto no va a ser con letra chica. Nosotros vamos a poner estándares de gratuidad o acercarnos a la gratuidad en algunas materias, de acceso, de oportunidad y de calidad. Esos son los estándares a los que nos comprometemos, que son ciertos principios que podemos poner en la Constitución. Después vamos a tener leyes. Tengo idea, la ley del auge, la ley Ricarte Soto, en aquellos medicamentos muy caros, en aquellas enfermedades catastróficas, vamos a hacer un gran esfuerzo como país, pero siempre estamos mirando que hay que cumplir con el Estado social, digamos, ¿no? Pero vamos a tratar de garantizar las mejores prestaciones, en fin. Pero lo que no va a hacer la Constitución es decir si es el modelo inglés, o muy público, o un modelo privado. Y lo que uno ve ahora en la Comisión Experta es demasiado detalle. Yo creo que esa es la preocupación de la profesora Zúñiga, de que en el fondo vamos a tratar de poner reglas de política pública para tratar de decir, mire, yo quiero mantener este modelo privado, o como se hizo en la Convención Constitucional pasada, yo quiero instalar un modelo público bien redondito, bien armado en la Constitución. Entonces lo que uno no quiere, ni en materia de salud, ni en materia de educación, ni en materia de vivienda, es que ninguno de los programas políticos favoritos sea llevado a la Constitución, porque es rigidizado, porque después cuesta mucho, como está en la Constitución, modificarla. Claro, eso es específicamente el debate que hay hoy en la Constitución, donde algunos, en el Consejo Constitucional de Expertos, donde algunos dicen, no establezcamos modelo, dejemos el principio, pero que el modelo no solamente lo decía el legislador hoy, sino que más adelante, por ejemplo, si hay un mejor sistema, entonces se pueda Pero tenemos mala experiencia, Lucía. Porque... pero eso... Pero que te lo dejes para las reflexiones finales del cuarto bloque. Sí, bueno, estamos en una nueva etapa de la discusión constitucional. Creo que es una buena noticia. Ya dentro de toda la incertidumbre, volatilidad que tenemos como país, seguimos conversando y estamos en una nueva oportunidad de poder tener un texto constitucional para la sociedad que somos hoy día, con todos estos cambios que hemos vivido. Me parece clave y que los consejeros constitucionales puedan honrar, ¿no es cierto?, ese compromiso de hacer este gran avance en la discusión pública de definir el Estado como un Estado social y democrático de derecho. Eso va en la línea del constitucionalismo moderno y creo que también va en la línea de las expectativas que la sociedad chilena ha ido mostrando en distintos ámbitos, en las movilizaciones sociales, la discusión pública, en la misma ejercicio democrático del voto. Y me parece que si logramos que el nuevo texto constitucional defina este Estado democrático, social y democrático de derecho en términos generales para que sea la legislación, la política pública la que defina el cómo y nos dé la oportunidad también como sociedad de ir actualizando y modificando esa legislación y política pública a medida que vayamos cambiando como sociedad, creo que con eso sería un gran avance en este proceso constituyente. Nada de maximalismo, minimalismo. Así entonces. Es. José Francisco, tu reflexión final. Bueno, lo que uno le pediría al Consejo Constitucional es un gran pacto, digamos, ¿no?